Sean todos bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos hablando de los temas que están sucediendo con respecto a la profecía, o sea, temas con respecto a los sucesos actuales. Estamos en el mejor tiempo de la profecía y debemos conocer todo lo que Dios ha determinado. Hay problemas en la tierra porque así está escrito en la profecía. Y precisamente estamos entrando a una temporada importante en la profecía como es el otoño. Hoy hablaremos el otoño, una temporada de renovación. Cada año Dios va renovando al hombre. El hombre en la tierra debe caminar con Dios. El hombre debe ser renovado y Dios estableció un ciclo para la renovación, un año. Los tiempos de Dios se mueven de año en año. Vamos a leer en Isaías, en el capítulo 43, versículo 19. Allí la Biblia habla de la renovación, cosa nueva. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aquí Dios está hablando de que Él traería cosa nueva. En Apocalipsis 21:5 dijo Dios, he aquí yo hago nueva todas las cosas. En Isaías 55:1, allí Dios dice, vengan a mí. Solamente en Dios puede haber renovación. Si hay personas que están sedientas, hambrientas, deben ir hacia Dios. Dios dice, vengan a mí. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Todos debemos ir hacia Dios. A esto vino Jesucristo, a reconciliarnos con Dios. El hombre separado de Dios tendrá problemas en la tierra, porque solamente Dios es la fuente de toda bendición. El cuerpo humano fue creado para trabajar. Debemos trabajar por la comida. Dios los dispuso así. Desde el comienzo fue de esta manera. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 1, versículos del 13 en adelante, que al tercer día Dios creó la comida. Antes de que existiera el hombre en la tierra, lo primero que Dios creó fue la comida. Dice, es Génesis 1, 13. Está, mejor dicho, está en el 11. Sí, del 11 al 13. Bueno, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Aquí tenemos cómo al día tercero Dios estableció la semilla y árboles que iban a dar semilla, porque a través de la siembra de la semilla se obtendría la comida. La comida viene de la tierra, por eso Dios primero estableció la tierra, en el segundo día, el tercer día la semilla para sembrar en la tierra la semilla, y al tiempo de un año Dios estableció el ciclo anual. Podemos leer allí también en Génesis 1:14, porque allí la Biblia dice que Dios creó el sol y la luna para marcar los tiempos en la tierra. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así.
E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Aquí tenemos cómo Dios establece el sol y la luna como el semáforo de Dios. Queremos conocer todo lo que puede ocurrir en la tierra, tenemos que ver las señales. Dios está enviando señales desde el cielo a la tierra, señales en el sol, señales en la luna, los eclipses de luna, los eclipses de sol. La luna gira alrededor de la tierra, un recorrido hace un mes. La tierra gira alrededor del sol, un recorrido hace un año. Dios estableció el tiempo de un año. Por eso las bendiciones son de otoño en otoño. Cuando termina un ciclo de bendición de Dios en el verano y cuando comienza en el otoño. Por eso otoño es un tiempo de renovación. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ya había comida suficiente en la tierra. Todo ser humano que nace en el planeta Tierra ya tiene su provisión para toda la vida humana, toda su existencia. Cuando estamos hoy conociendo en las noticias lugares donde hay escasez, no es el problema de la creación de Dios. El problema está en el ser humano, en el hombre, que se ha corrompido porque está apartado de Dios y ha cometido injusticia. Es la injusticia del hombre. Por eso se ha abierto una brecha entre ricos y pobres, cuando lo que Dios determinó fue que el alimento se distribuyera equitativamente en todo el planeta Tierra. A esto vino Jesucristo, a traer justicia. Jesucristo no vino a establecer religión, Él vino a poner en orden las cosas que estaban en desorden. La Biblia dice en Génesis 1:29, después que Dios creó el matrimonio en Adán y Eva y bendijo el matrimonio, y Dios le dijo en el versículo 28, vamos a leer, que Dios le dio a Adán y a Eva la autoridad para administrar el planeta Tierra. El hombre fue creado con la capacidad de la administración. El hombre fue creado para ser líder. El hombre fue creado para ser cabeza. El hombre fue creado para ejercer autoridad, porque ya la serpiente antigua estaba en la tierra. Satanás estaba en la tierra cuando Dios creó a Adán y a Eva. Así que lo primero que Dios le dio a Adán y Eva fue la autoridad. Veamos Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. A Adán y a Eva se le dio la autoridad de administrar la tierra. Habían animales en la tierra ya también creados por Dios. Todos necesitaban comer. Pero Dios estableció que el hombre era el que tenía que trabajar la tierra. Así que cualquier persona que nace ya en la tierra tiene alimento suficiente. Si queremos nosotros saber dónde está el alimento que Dios proveyó desde nuestro nacimiento, tenemos que ir a Jesucristo. Jesucristo es el camino a Dios. Jesucristo es el puente de comunicación con la fuente que es Dios. Y Dios es alimento. Dios nos da el alimento de cada día. Por eso la creación del cuerpo necesita comer. Dios creó el cuerpo con la necesidad de comer, pero la comida Dios se la reservó.
la comida yo la daré. Por eso cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, lo puso para trabajar a Adán el huerto, porque tenía que trabajar para comer. Leamos ahora en Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí está, Dios establece un huerto donde había comida, porque el hombre tenía que comer, así diseñó Dios el cuerpo, pero para comer del huerto tenía que trabajar. Leamos en el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre tenía que decidir obedecer o no obedecer. Fue creado el hombre con la capacidad de tomar decisiones. Lo único que tenemos aquí en la tierra, todo ser humano, es nuestra propia voluntad. ¿Qué hacemos con nuestra voluntad? ¿Se la rendimos a Dios obedeciendo su palabra o hacemos nuestra propia voluntad haciendo lo que nosotros bien nos parezca? El hombre decide, pero Dios dijo: si obedeces, la bendición estará año tras año. Pero si no hay obediencia, prepárate a un año de calamidades, de desastres naturales, de problemas aquí en la tierra. El hombre decide, Dios establece su palabra, su ley. Dice la Biblia en el versículo 15, 2:15 de Génesis, que Dios creó al hombre para dos cosas. Número 1, trabajar la tierra. Número 2, tener que proteger el alimento. Lo que ha producido la tierra, hay que cuidar ese alimento protegiéndolo contra el diablo. O sea que Dios puso desde el principio autoridad en Adán, también en Eva, contra el diablo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo labrara y lo guardase. Pero ¿qué sucedió? La serpiente en su astucia, número 1, engaña a Eva. Y número 2, a través de Eva, Adán cayó en pecado. ¿A quién le dijo Dios de la responsabilidad del planeta Tierra para que haya alimento y protección? Al varón, Adán. Por eso el varón es cabeza de su casa, el padre de familia, es el responsable del hogar. Así que debemos conocer estos principios. Cuando vino el juicio de maldición debido al pecado que cometió Adán y Eva, al primero que Dios le llamó fue Adán. Vamos a ver cuál fue el juicio. Está en el capítulo 13, versículo 17 al 19. Por Génesis 3, del 17 al 19, allí está la maldición que vino por el pecado del varón, de Adán, del padre de familia. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí está la maldición
tiene que ver con el trabajo. Ahora el trabajo se iba a dificultar en la tierra porque la tierra ya no estaría dando correctamente el fruto al hombre. Por la maldición, Dios maldijo la tierra donde venía el alimento para el hombre por el pecado. Estas son las consecuencias del pecado. Por eso un padre de familia que anda en adulterio está trayendo maldición a su propia familia, que se verá en la escasez del alimento, problemas económicos, problemas de salud. Así que todo es por el pecado. El pecado llama a la desgracia familiar. Por eso vino Jesucristo. Cristo vino, Él era el Cordero de Dios por familia. Fue establecido que Él moriría por cada familia para rescatar la familia. Si el hombre camina apartado de Dios, no podrá rescatar a su propia familia. Es Dios el único que puede ayudar a la familia, y para ello tiene que haber alguien que crea en Jesucristo. Ahora, en los tiempos de la salvación que hoy predicamos en Jesucristo, puede ser el esposo, puede ser la esposa, pueden ser los hijos, porque la salvación es personal. Así que estamos predicando el Evangelio de la salvación, y cuando una persona en la familia es salva, llega la bendición. La maldición se transforma. Esta es una conversión. Rápidamente la maldición se convierte en bendición y empieza la renovación. Basta una persona en una familia para que allí comience la renovación de Dios en esa familia. Comienza con una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, pero tenemos que librar batallas contra el tentador, que es el diablo, batallas contra un enemigo que tratará de perturbar la paz de la familia. Por eso tenemos que ir a una iglesia donde se enseñe de la Biblia, un pastor que esté guiando al rebaño cómo librar batallas en el hogar, porque es en el hogar donde se libran las batallas. Allí comenzó la guerra con Satanás cuando el diablo destruyó el matrimonio de Adán y de Eva. Comenzó en la familia. Por eso Dios restaura nuevamente la familia. Y es precisamente en el otoño cuando vemos la renovación de Dios, la restauración del alimento. Porque cuando hay bendición de Dios, habrá alimento más que suficiente. En el mundo donde hay tanta injusticia, porque hay personas que no creen en la Biblia, hay personas que rechazan el Evangelio, hay personas que se burlan de las promesas de Dios, entonces Dios no los puede bendecir. Pero Dios ha prometido que aquellos que le crean a Él caminarán en su bendición, a pesar de que alrededor de esa persona hayan problemas. El Salmo 91 dice: caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dios estará con aquel que le crea, pero fuera de allí habrá problemas alrededor, problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, problemas religiosos, problemas ambientales, todo tipo de problemas, pero a ti no te llegará. Caminarás en la paz. ¿Quién es nuestra paz? Jesucristo. Nosotros reposamos en Cristo Jesús. Por eso Jesucristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ese llamado es precisamente para un otoño que está por comenzar. Dios termina en verano. Sí, en septiembre. Nada más que ahora el verano y el otoño coinciden en el mes de septiembre. Sí, el 22 creo que es. El 22 comienza ya el otoño, el 22 de este mes.
Por eso estamos hablando del fin de un ciclo, estamos terminando el ciclo del año ya 2021 y Dios ya está comenzando el año 2022 en este otoño. En el calendario de Dios hay un conteo en cuanto a los años y entramos al año 5782. 5782 en el calendario judío. Así que para este año 2021, el nuevo año, el año de Dios, acaba de comenzar. En nuestro calendario fue el 6 de septiembre. El 6 de septiembre comenzamos un nuevo tiempo. Todos los que somos creyentes en la palabra de Dios, que creemos lo que está escrito en la Biblia, debemos por eso darle gracias al Señor, porque Dios hasta aquí nos ha ayudado. A pesar de la pandemia, a pesar de las crisis económicas, a pesar de todos los problemas que hay a nuestro alrededor, sociales, económicos, ambientales, como estamos viendo los problemas ambientales hoy en día, pero Dios camina con nosotros, camina con sus hijos, aquellos que crean en la profecía y obedezcan la palabra profética de Dios. Por eso en este programa estamos dando enseñanza de todo lo que está registrado en la Biblia para el tiempo que estamos viviendo. El otoño es una temporada de renovación. Otoño comienza precisamente en este mes de septiembre y la Biblia nos va hablando de el verano, el otoño. Dios creó el invierno, Dios creó las temporadas para marcar los tiempos. Vamos al Salmo 74, versículos 16 al 17, donde Dios establece el sol y la luna para marcar los tiempos de las estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno. Allí estamos presentando las 4 características de las estaciones del año en cuadros, y en la parte de abajo presentamos el calendario de Dios, un calendario donde están las 4 estaciones. El hombre ha establecido su propio calendario, hay naciones que tienen sus propios calendarios, pero todos los calendarios, aún los creados por el hombre, tienen 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, porque todo se rige por el sol o la luna, por el sol o la luna. Muchos calendarios son solares, otros calendarios son lunares, otros calendarios son una combinación entre el sol y la luna. Pero Dios estableció su propio calendario en base al movimiento de la luna. Cuando la luna comienza su primera fase, que es la fase de luna nueva, entonces se tocaba el shofar, el toque de la trompeta. Por eso se tocaba al inicio de un mes la trompeta anunciando que comenzaba un nuevo tiempo. Y así de mes en mes se iba tocando la trompeta y todos estaban atentos al toque de la trompeta. Esto es espiritual, esto es profético, porque Dios ahora nos dice a nosotros los cristianos que debemos estar atentos al toque de la trompeta que vendrá pronto a suceder en el rapto de la iglesia. Cristo está pronto a regresar. Cada vez que estamos viendo grandes fenómenos de la naturaleza, con las lluvias torrenciales, que estamos viendo terremotos, incendios, todo ello, estamos pronto a ser arrebatados, así que debemos estar atentos al toque de la trompeta. En 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 10 al 11, es en otoño, dice la Escritura. Vamos a leer 74 de Salmos. No lo hemos leído, sí. El Salmo, donde habla de las estaciones.
Salmo 74, 16, 17 dice: tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. El verano y el invierno tú lo formaste. Dios es el creador de las 4 estaciones del año. Él es el creador del sol y la luna y todo lo que Dios creó en el cielo. El sol, la luna, las estrellas y las 4 estaciones son para beneficio del ser humano en la tierra. Todo fue para nosotros los seres humanos. Por eso debemos ser agradecidos cada día, darle gracias al Señor por un nuevo día, al ver la luz del sol, bendecir a Dios, porque Dios bendice nuestra ciudad. La Biblia dice que Dios hace salir su sol en una ciudad, tanto para buenos como para malos. Si nos vamos a la enseñanza de las Escrituras, si solamente hubieran malos, entonces el diablo tomaría derecho sobre la ciudad. Pero gracias a Dios existe la iglesia. La iglesia representan los buenos. Y debido a que está la iglesia en la tierra, por eso el diablo no puede avanzar en una ciudad, solamente da coletazos. Por eso vemos que de pronto en cierta parte de la ciudad hay cierto desastre, pero no en toda la ciudad. Así que debemos dar gracias al Señor porque Él dejó la bendición en la tierra a través de la iglesia. La iglesia es la que ora por la ciudad. Dios hace salir su sol tanto para cristianos como para no cristianos porque eso muestra la misericordia de Dios. Dios quiere que aquellos que no son cristianos se conviertan a Cristo, se conviertan a Dios. Dios solamente quiere darles la vida eterna, vida eterna, vida eterna, porque aquí en la tierra es una vida corta, una vida temporal. Vivir solamente 70 años en la tierra es un tiempo muy corto, pero Dios ofrece la vida de Él, la vida por toda la eternidad. Y cuando aceptamos a Jesucristo, entramos a esa vida. Por eso predicamos el Evangelio de la vida resucitada de Cristo. Bien, cada año en otoño viene la renovación. Dios empieza a renovar bendiciones en cada año. El hombre debe conocer los ciclos de Dios. Termina un tiempo para comenzar otro tiempo. Si el año que acaba de terminar, de acuerdo al calendario de Dios, fue un mal año para tu vida, amigo, amiga que nos estás viendo, quiero decirte que no es casualidad que estés recibiendo esta enseñanza. Es Dios quien te está ilustrando, quien te está alumbrando en la verdad, para que en este momento, si este año ha sido malo para ti, te arrepientas de todo lo que hiciste en este año, porque todo fue por tu causa. No podemos echarle la culpa a Dios. Cuando Dios enfrentó a Adán en su pecado, Adán le echó la culpa a su mujer, Eva. Adán le dijo a Dios: ¿para qué me diste mujer? Fue la mujer quien me trajo este fruto. Le echó la culpa a la mujer. El problema en el ser humano cuando hay pecado es que le echamos la culpa a toda persona. Hasta a Dios le echamos la culpa. Y no queremos reconocer que la culpa es nuestra, de nosotros. Si Adán hubiese reconocido su pecado en ese mismo momento, otra hubiese sido la historia de la humanidad. Dios lo único que quiere es de que el hombre reconozca su pecado. En Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 17, vamos a leer lo que Dios manda al ser humano, a todos los hombres aquí en la tierra, en el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
que se arrepientan. Es lo que Dios manda. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se arrepientan a tiempo. En el tiempo que escuchamos la exhortación de Dios, en el tiempo que escuchamos el Evangelio. ¿Por qué en ese tiempo tenemos que arrepentirnos? Sigamos adelante. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Porque hacia adelante, hacia el futuro, vendrá el juicio. Es lo que representa la segunda venida de Cristo. Cristo viene no para salvar, viene para condenar a aquellas personas que no creyeron en la predicación del Evangelio, la predicación de la iglesia de Jesucristo. A eso viene Jesucristo en su segunda venida. Y por eso está enviando señales. La tierra se está sacudiendo en temblores, terremotos. La tierra no puede recibir toda la presencia de Dios. Y la tierra está gimiendo, la tierra se está quemando. Por eso incendios. Por eso dice la Biblia en Nahum que cuando Dios se levanta y empieza a dar pasos, las nubes son el polvo de sus pies y entonces toda la tierra tiembla. Por eso vemos huracanes, vemos inundaciones, vemos sacudimientos, toda la tierra está temblando. Todo eso está registrado en la Biblia. Cuando estamos viendo todas estas señales, amigo, amiga, quiere decir que el Señor está viniendo. Pronto viene Jesucristo en su segunda venida y debemos estar preparados. La presencia de Dios nos espanta, nos aterroriza, porque Dios es Dios, no es un ser humano. Es el creador del planeta Tierra, del universo, de todas las galaxias y además del ser humano a quien Dios ama entrañablemente. Por eso la Biblia habla de cómo en Jesucristo Dios mostró su amor. En la primera venida, Cristo murió por todos nosotros, los pecadores. Debido al pecado de Adán y Eva, toda la humanidad estaba bajo maldición. Cristo murió tomando los pecados de nosotros para liberarnos y darnos la oportunidad de salvación. Dejó Cristo a la iglesia está en la tierra, pero el tiempo de la iglesia está terminando. Predicamos solamente a Cristo, no predicamos religión, predicamos la salvación en Cristo. Pero el tiempo de la iglesia está ya por terminar y viene Jesucristo en su segunda venida, dice la Biblia, como juez en la tierra. Viene a hacer justicia. Podemos leer lo que está en Apocalipsis capítulo 20, donde habla del juicio del trono blanco. Jesucristo estará allí como juez en el trono blanco. Vamos a leer lo que dicen las Escrituras con respecto a lo que sucederá en ese juicio. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el juicio final a la humanidad. La Biblia dice que cuando Jesucristo, el juez de toda la tierra, abra los libros, todos los muertos van a resucitar. Algunos resucitarán para volver a morir. Es la muerte segunda, es la muerte eterna. Pero todos en la justicia de Dios tendrán
la muestra de cómo Dios mostró su justicia en oportunidad en la tierra. O sea, como una película, Dios te pasará tu vida. Hay un libro para cada persona, y cada persona va a ver su propio libro como una película, todo lo que fue su existencia, posiblemente 70 años en la tierra, cuántas veces tuvo la oportunidad de salvación. Alguien le habló de Jesucristo en su casa, lo rechazó. Alguien le habló de Jesucristo en su centro de trabajo, lo rechazó. Alguien lo invitó a una campaña evangelística, lo rechazó. Alguien lo invitó a una iglesia cristiana, lo rechazó. Rechazó todo lo que tenía que ver con Jesucristo. Pero llegó el final, el final donde está el juicio. Entonces, esa persona habrá resucitado para volver a morir. Dice la Biblia, será la segunda muerte, donde será lanzado al lago de fuego, donde estará Satanás, el falso profeta y el anticristo en ese lugar. Todo eso está ya registrado para que lo podamos entender claramente, porque estamos pronto a que todo esto acontezca. Nosotros no caminamos en ignorancia de la verdad, sino todo lo contrario, en conocimiento de la verdad, y por eso tenemos que estar preparados para ese glorioso día. Dios no está jugando con el ser humano a la salvación. Dios no está haciendo un cuento de hadas para el ser humano aquí en la tierra. No, Dios es Dios, y Dios ha establecido una palabra muy clara acerca de la salvación. Y cada año tenemos la oportunidad. Yo he dicho siempre que si el Señor Jesucristo no regresa en un año determinado, tenemos que esperar otro año, pero los ciclos son de año en año. Si Cristo no vino en el 2020, yo dije, preparémonos para el 2021. Pero si Cristo no regresa en este año 2021, preparémonos para el 2022. Pero también debemos saber lo siguiente: si Cristo no vino en el 2020, revisemos la historia. Hay registros de la historia. ¿Cuánta violencia hubo en el 2020? ¿Cuánta muerte hubo en el 2020? ¿Cuántos desastres naturales hubieron en el 2020? ¿Cuántos problemas hubieron en el 2020? Ahora revisemos ya el 2021 y vamos a encontrar que los problemas se incrementaron. Son equivalentes o similares los problemas, pero con mayor magnitud. Incrementó el número de muertos, el número de enfermos, el número de tragedias, la violencia, la maldad en el ser humano se ha ido incrementando. Pues bien, si Cristo no viene en el 2021, debemos estar preparados para ver un incremento de la maldad para el próximo año. La Biblia habla en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, la característica que sucederá en el ser humano para antes de la venida de Jesucristo. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, allí está escrito acerca de el carácter del ser humano. Pero también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta palabra nos dice de los tiempos peligrosos en los postreros días, que son los días actuales, siglo XXI. Hay personas que tienen un pensamiento, pues,
de buenos deseos, de decir las cosas van a mejorar, las cosas van a cambiar, pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Allí está, irán de mal en peor, las cosas se incrementarán. Por eso hay que orar para que el Señor Jesucristo venga ya, venga en nuestra generación. El hombre no tiene solución a los problemas, solamente Cristo, Dios hecho hombre, Cristo Jesús, es el único que va a poner en orden esta tierra, en orden a las naciones, va a traer un gobierno de justicia, paz y gozo. Por eso hoy más que nunca la iglesia está predicando el evangelio y está haciendo guerra contra espíritus que están perturbando a muchas personas. Dice la Biblia en el capítulo 4 de Primera de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí está, espíritus engañadores estarán operando, doctrinas de demonios, personas que estarán creyendo la mentira como verdad. Hay mucha confusión, muchas personas están oyendo las informaciones de mentira y las están creyendo como si fueran verdad. Eso trae miedo, temor, incertidumbre, confusión. Por eso tenemos que predicar el evangelio, predicar de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Dios se mueve conforme a sus tiempos, los tiempos proféticos. Por eso estamos hablando de los tiempos. Ahora todo cristiano debe estar haciendo guerra contra espíritus, como dice aquí, doctrinas de demonios, espíritus engañadores. En Efesios capítulo 6, versículo 12, habla de guerra y esa guerra se intensifica en el otoño. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que el otoño es el tiempo de la renovación. Es el tiempo donde termina un ciclo anual para comenzar otro ciclo anual. El diablo quiere que una persona termine mal el ciclo, que termine en ruina, en pobreza, en depresión, en angustia, desesperación, con un pensamiento de muerte para entrar a un año más que viene. Entonces el diablo va a atormentar, seguir atormentando, no solamente en el año que transcurrió, sino en el nuevo año. Y el diablo, ¿a dónde ataca de manera especial? Ataca la fuente de la comida. ¿De dónde obtenemos nosotros la comida? El trabajo. Y por el trabajo, el salario o el dinero. O sea que el diablo sabe que el hombre necesita dinero para comer, y para que haya dinero para comer tiene que tener un trabajo. Por eso el diablo está atacando con enfermedades para quitar el dinero. Está atacando a través de mucha obra mala. Todos los llenos de codicia y avaricia están pensando en el dinero, cómo quitarle el dinero al prójimo. Por eso, ¿dónde ataca más el diablo? En el otoño. Por ejemplo, los desastres naturales, viene un terremoto, caen todas las estructuras creadas por el hombre, las familias quedan sin casa, habitación, quedan sin nada. Si salvan la vida, no tienen ya ningún bien material, tienen que comenzar de nuevo. Todo lo que trabajaron durante muchos años lo pueden perder en un temblor, en una inundación. Entonces todo esto es dinero, todo esto redunda en pérdida de bienes materiales y van a la ruina. El diablo está aquí para arruinar al ser humano,
para que la persona empiece a maldecir a Dios, que Dios no los ama, que Dios se ha olvidado, cuando Dios está esperando que nosotros le creamos a Él. Por eso, otoño es un tiempo donde debemos renovar nuestro pensamiento, renovar nuestro espíritu, a verdaderamente creerle a Dios y posicionarnos en la batalla, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Así que la renovación es en otoño, debemos renovarnos, debemos estar alertos al toque de la trompeta, debemos estar preparados ante todo ataque del enemigo, debemos orar por nuestras ciudades, debemos orar por nuestras naciones, debemos orar por las autoridades de nuestras naciones, porque están en el blanco del enemigo. Para esto está la iglesia en la tierra, para orar, para hacer la diferencia. Por eso, este año es un año donde hemos visto muchas cosas sorprendentes en el mundo de lo natural, pero Dios no quiere que nosotros caminemos en angustia ni en temor. El día de hoy se celebran 20 años de la tragedia que comenzó en este siglo XXI. ¿Cómo comenzó todo esto? Por medio de un acto terrorista. Pero a partir del año 2021, en que fue este acto terrorista, ya tenemos 20 años que el mundo está lleno de miedo, de temor. Y cada día se incrementa más el miedo, más el temor. Nadie puede solucionar este problema. Estamos viendo actos de maldad, son actos propios de un pensamiento totalmente diabólico, donde están usando los propios aviones como armas de guerra para matar a mucha gente. Todo esto empezó con este siglo XXI. Es el tiempo de los dolores finales del parto. Jesucristo dijo que cuando Él regresara a la tierra iban a haber dolores de parto. El dolor de parto empezó en el siglo XX, pero ya estamos en el siglo XXI, al final de los dolores de parto. ¿Y cómo comenzó el siglo XXI? Con las imágenes que estamos viendo. Muchos están solamente recordando de lo que sucedió y se lamentan de la situación, pero ¿qué han hecho en 20 años para estar trabajando para que las cosas vayan cambiando? Vayamos a lo que dice Isaías. Isaías tiene una palabra, el profeta Isaías, guiado por el Espíritu Santo, tiene palabra que nos va mostrando acerca de los acontecimientos. Isaías 30 y... El juicio de Dios a las naciones, habla Isaías 24. Y dijo aquí el profeta Isaías que debido a que se olvidaron de Dios, se apartaron de Dios y quisieron cambiar las leyes de Dios, esto es la obra del hombre. Recordemos que el hombre no actúa por sí mismo, es influenciado por demonios. Estamos en lucha contra demonios. Entonces, aquí en el capítulo 24 está hablando de juicio. ¿Y cómo vendrá esto? Vamos a leer solamente el versículo 17 y 18 del capítulo 24. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra.
Creo que esta palabra profética tiene cumplimiento en este siglo XXI. Así comenzó el siglo XXI con un acto de terror. Y el que salió del terror cayó en el foso, y el que salió del foso cayó en la red. O sea que las cosas van empeorando. Estamos en el año 2021, ya entrando al 2022 en el calendario de Dios, pero desde el año 2020 un virus empezó a afectar el mundo entero y más temor, más miedo. Hasta el tiempo de hoy, muchos todavía no se recuperan de todo lo que ha ido ocurriendo en los años recientes. Amigo, amiga, no queremos hablar tragedia porque la tragedia que pudimos nosotros tener la llevó Jesucristo en la cruz del Calvario, o sea, nos libró de la tragedia a nosotros Jesucristo en la cruz del Calvario. Él nos salvó. Y esto fue hace 2021 años atrás. Ahora solamente tenemos que conocer. El que conoce la palabra, el que conoce la verdad, el que conoce lo que sucedió en la cruz del Calvario, será libre del miedo, del temor, de la angustia. Solamente en Jesucristo podemos ser salvos. Estamos en un tiempo donde tenemos que acercarnos al Señor. Solamente en Jesucristo podemos encontrar prosperidad, ya que cada año siempre deseamos que tengas un próspero año, pero la prosperidad no vendrá a menos que obedezcamos la palabra de Dios. Por eso, amigo, amiga, yo te invito a que abras tu corazón e invites a Jesucristo a entrar a tu corazón. Solamente en Jesucristo puedes vivir una vida diferente, una forma de pensar diferente, una forma de hablar diferente. Jesucristo lo que hace es cambiarnos. Esa es la renovación. Nos renueva, nos hace nuevas criaturas. Es la vida nueva, un nuevo estilo de vida. Es lo que representa Jesucristo. La religión por sí misma no nos cambia. Los estudios universitarios no nos cambian. Hemos conocido a tantas personas con estudios universitarios bien preparados, hombres de letras, hombres de ciencia. El problema está en la naturaleza humana, porque la naturaleza humana apartada de Dios está corrupta. Por eso son corruptos, sean pobres, ricos, sean hombres o mujeres, sean empresarios o no empresarios, sean universitarios o no universitarios, pueden caer en la corrupción, porque la corrupción tiene que ver con la naturaleza humana. A esto vino Jesucristo, a cambiar esa naturaleza. La naturaleza de Adán y Eva puede ser cambiada a la naturaleza de Cristo. Y es lo que en este momento yo te invito a que tú la recibas. Es para ti, es un regalo, la salvación de Dios. Tú puedes repetir esta declaración. Repite: Señor Jesús, he oído el mensaje de salvación, lo creo, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Perdóname por tanta incredulidad en mi vida, pero me arrepiento de estar apartado de ti. Y creo que en este momento, al clamar a tu sangre, viene sobre mí para limpiarme de todos mis pecados y comenzar una vida nueva. Creo que resucitaste de los muertos y con mi boca ahora te confieso el Señor de mi vida para esta salvación de vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando se abran esté yo allí para estar ya por toda la eternidad contigo. Gracias, Jesús, en Cristo Jesús. Amén, amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, bueno, pues ya pasaste de un territorio a otro territorio, pasaste de las tinieblas a la luz en Cristo Jesús. Esta es la salvación. La salvación es un traslado espiritual del reino de Satanás al reino de Cristo. Y es lo que Dios
nos manda a predicar a todos los cristianos en todo lugar. Es el Evangelio de Cristo. Bienvenido a la familia de Dios. Bendecimos a toda nuestra audiencia en el sureste de México y más allá de nuestras fronteras. Damos gracias al Señor por habernos llamado a hablar de Jesucristo en los medios masivos de comunicación. Acabamos de terminar una celebración que coincidió con las fiestas del Señor que comenzaron ahora en el mes de septiembre, en el tiempo de Rosh Hashanah. Así que estamos dándole gracias al Señor por tener la oportunidad de servirle a Él en bendición a toda la familia. Recordemos que Dios es amor, Dios nos ama y lo único que Dios demanda de nosotros es que le creamos. Al que crea, todo le será posible. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.